Lo primero que vamos a trabajar con el budismo, vamos a tener varias cositas acá a tener en cuenta. Una de ellas es el tema de una introducción a la doctrina budista, porque en realidad, capaz que ustedes no lo saben, pero bueno, el budismo viene de la India y luego se extiende hacia China. Entonces, tenemos un montón de variantes, escuelas, y bueno, la idea es, primero, tener una idea de la base, digamos, lo que es la base de la doctrina. Después vamos a hablar un poquito de las cuevas de Mogao, las rutas, las cuevas que están en Dunhuang. ¿Por qué? Bueno, porque ahí vemos también cómo el budismo estaba vivo y estaba muy presente en la sociedad en ese momento, en la dinastía Han empieza a estar ya con el tema de la ruta de la seda, muy vinculado al intercambio cultural. Después vamos a ver las primeras escuelas y el desarrollo del budismo ya más específicamente, y después las principales escuelas que tenemos en China, las primeras, digamos, sobre todo, y después sí vamos a ver las más importantes, me parece, a nivel también de práctica religiosa, que son Shinto, o de la tierra pura, se le llama a veces, y Chan. Vamos a trabajar un poquito de budismo tibetano y alguna cosita de la actualidad. ¿No? Vamos con elementos básicos que me parece que son necesarios para que después podamos entender de lo que estamos hablando. Es la doctrina budista. Bien, lo primero que nos llama es Buda, que en realidad no es el nombre de él, ¿no? O sea, Buda es un título que quiere decir el que ha despertado, por eso lo dejé allí en el sánscrito, que es esas dos D y la H, escrito así por el sánscrito. Y en realidad, bueno, la figura histórica, la persona que se corresponde, en este caso, de la que estamos hablando, es Siddhartha Gautama. ¿Sí? Su nombre es justamente Siddhartha, quiere decir el que logra su propósito, ¿sí? Y esto tiene que ver con su nacimiento y con todo lo que hay alrededor de él. Y Gautama es el clan, digamos, al que pertenece, que viene de los Sakyas. ¿No? Nace alrededor de, ahí hay mucha discrepancia con respecto al momento en el que nace el Buda, pero alrededor de 566, por ahí 486, ahí es muy amplio, pero sí. ¿Y qué va a pasar? Él en realidad, algunas fuentes plantean historiográficas, plantean que era un príncipe, otras que no, pero lo cierto es que él vivía en un espacio de abundancia, y tenemos, ahí se mezcla, ¿no?, con la leyenda, de cómo él conecta con este camino, en este recorrido que lo lleva, ¿no?, al budismo, a generar esta doctrina, esta forma de vivir la vida. Lo primero es, bueno, que él conecta con determinadas formas de sufrimiento diferentes. Antes que nada, bueno, con esto que les comentaba del tema del nacimiento del Buda, se supone que cuando él nació, al nacer ya sabía caminar y hablar, y al dar pasos se abrían flores de loto para que él pudiera pisar. O sea que hay ahí un nacimiento precioso, digamos, hay una leyenda también, una cuestión mágica, digamos, alrededor de su nacimiento. Y en un momento él se encuentra, que lo tienen allí en ese dibujo que está en vertical, se encuentra con distintas formas que les decía de sufrimiento. Con la vejez, que es el primero que ven allí, con la enfermedad, de esas imágenes, la enfermedad, un cadáver, como muerte, digamos, y después con una seta. Y al tener contacto con todo esto, él decide renunciar, digamos, renunciar a esa vida de placeres que llevaba, a esa vida de abundancia, y dejar todo. En ese momento Buda tenía esposa, hijos, ¿no? O sea, deja todo y se dedica al ascetismo. ¿Sí? Y se dedica a la meditación. Y ahí lo ven en esa otra figura que está hacia la derecha, de un Buda muy flaquito, en ese momento de ascetismo, está meditando, y según nos cuentan las leyendas, es tentado en ese momento por Mara, que es un demonio, un dios demonio, digamos, asociado a la muerte, al tiempo y a la impermanencia, que son temas que vamos a ver muy importantes en el budismo. Y él logra sobreponerse a esas tentaciones y finalmente logra el despertar. Por eso la idea de Buda es que ha despertado, digamos. Logra ese despertar. ¿Sí? Y al despertar logra, digamos,
escapar de lo que después vamos a ver un poquito más, que es la rueda de samsara. Cuando logra despertar y adquiere digamos, este nuevo conocimiento, esta nueva introspección, lo que hace es dar su primera enseñanza. Su primera enseñanza la da en Sarnath, ahí lo tienen también, en el siglo V después de Cristo, en un lugar que se llama el Parque de los Venados. Por eso alguno capaz que ha notado que en algunos templos budistas hay venados. Tiene que ver con ese elemento. ¿Ah? Bien, eso es con respecto a Buda y a su transitar, digamos. En ese parque, en Sarnath, Parque de los Venados, él se encuentra allí con 5 monjes ascetas mendicantes, y al escuchar el discurso del Buda, ellos alcanzan también el nirvana, digamos, y extinguen la llama del deseo, ahora vamos a hablar un poco más de todo esto, y se vuelven a arhantas, que sería como santos, alcanzan un nivel, digamos, superior. ¿Qué es lo que hace esa primera enseñanza y en qué consiste, digamos? Se llama el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, que es Dharmakaya Paravartana Sutra. Ese es el nombre del sutra en sánscrito. En ese discurso, él lo primero que hace, el Buda, es rechazar los dos extremos. Porque tenemos por un lado el camino que él llevaba antes, digamos, ¿no? Del hedonismo, de la vida de los placeres, y por otro el del ascetismo, la automortificación, ¿no? Que él también decide abandonarlo. ¿Sí? Y va a optar por un camino del medio, que es el que le va a proponer, digamos, a las personas además. Y también en ese discurso, lo central, me parece a mí, es las 4 nobles verdades, ¿sí? Que están ahí en esos numeritos 1, 2, 3 y 4, que los vamos a ir recorriendo juntos. El primero de todas esas verdades que él plantea, es que la vida es sufrimiento. ¿Sí? Que es, lo puse ahí en sánscrito, que dice dukkha. Los nombres a veces los dejo así, no por complicarle la vida a nadie, con palabras raras, sino simplemente porque son más abarcativos a veces de lo que nosotros podemos, o sea, se traducen en muchos conceptos. Entonces, nada, lo dejo ahí como recordatorio para nosotros de que incluye muchas cosas, digamos. Uno dice sufrimiento, pero ahí hay una cosa más abarcativa, que ahora les voy a contar. ¿Ah? Pero cualquier cosa, si les complica con algo, me avisan, me paran, me dicen, porque puede ser un poquito, los términos a veces pueden variar. Bien, lo primero es esta idea de sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que en la vida nos encontramos con experiencias que no son placenteras, como las que él se encontró, ¿no? La muerte, la vejez, la enfermedad, pero también a nivel psicológico tenemos experiencias que no son placenteras. Por ejemplo, el sufrimiento emocional por estar separado de las personas o de las cosas que queremos, que amamos, o por estar en situaciones o en lugares que no nos gustan. Y después, hasta ahí creo que es bastante Sí. comprensible, ¿no? Como bueno. Es bastante comprensible porque bueno, lo tenemos muy patente, ¿no? Después él habla de otro tipo de sufrimiento que es un poco más sutil, que tiene que ver con el cambio y la impermanencia, que de cierta forma está atado al placer. Porque él dice, en la medida en que todo es cambio y todo es impermanencia, eso también nos genera un tipo de sufrimiento. Y otro motivo más que tiene que ver con el sufrimiento es que todo en el samsara, ahora vamos a hablar qué es el samsara, está compuesto de partes, y por lo tanto todo esto está vinculado con el cambio, ¿no? Todo se va a deformar, todo se va transformando. Entonces no hay nada a lo que podamos aferrarnos, digamos. Es más, si nosotros no queremos aferrar, el problema es justamente ese, que vamos a tener más sufrimiento. El samsara es el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Es un ciclo sin fin en el que estamos inmiscuidos nosotros, ¿no? En el que estamos inmersos. Y terminar con ese ciclo es el nirvana, digamos. ¿Va? El nirvana quiere decir justamente el cese, digamos, el apagar la llama, de cierta forma, ¿no? Y esa llama está atada con estas cuestiones que venimos viendo, ¿no? Del origen, en realidad, del sufrimiento. ¿Ah? Lo que tienen ahí es esa foto que está debajo del número 1, donde dice que la vida es sufrimiento, es Mara, que es
el demonio ese rojo que ven allí, que está sosteniendo la rueda donde se representa el samsara, ¿sí? Y ahí tienen distintos elementos que bueno, se pueden ver, por ejemplo, tienen 3 animales en el centro de todo, que hay un cerdo que tiene que ver con la ignorancia, hay una serpiente que tiene que ver con el odio, y hay bueno, ahí es un gallo que tiene que ver con los sentimientos de apego y bueno, cada uno representa, digamos, lo que va a ser en realidad el origen, ¿sí? Que es lo segundo que tenemos acá, que es el origen del sufrimiento. O sea, que en el centro de esa rueda que representa el samsara, que son los ciclos de nacimiento, muerte y renacer, digamos, dentro de esos ciclos, que no tienen fin, están estos 3 que son en realidad el origen del sufrimiento. Y esa es la segunda noble verdad, digamos, que es la sed o el anhelo. Y les dejé también de vuelta Trishna, que justamente algunos lo traducen como deseo, pero en realidad me parece que es mucho más amplio que deseo, ¿sí? Por eso se los dejé ahí con este término, porque puede ser sed, anhelo, ansia, digamos, el exceso de foco en el yo, entonces el egoísmo, digamos, lleva al apego, ¿no? Y no nos queremos desaprender de las cosas y tenemos un excesivo, justamente, una ilusión, ¿no? Un entendimiento errado, porque cuando hablamos del cerdo, que está allí como uno de los 3 venenos, no quiere decir ignorancia en el sentido que no sepamos leer o escribir. Se refiere justamente a la ilusión de pensar que las cosas son permanentes y no cambian y querer aferrarse a ellas. También con respecto al yo, que justo ahora les comentaba, ¿no? Este tema de que, bueno, yo me focalizo demasiado en mí mismo. El budismo tiene una doctrina que la vamos a mostrar un poquito más, pero quería irles adelantando algo, que plantea que la persona, digamos, es un proceso de elementos físicos y mentales. Y esos elementos son temporales y van cambiando, se modifican. Entonces, siempre puede, en el mismo momento puede aparecer el sufrimiento. Es algo que no podemos manejar. Y digamos, esa sed, ese fuego, dice él, nunca se satisface, digamos, es un círculo del que no salimos, ¿no? Y esto también lo han dicho algunos otros filósofos, como Aristóteles, cuando plantean que el placer tiene esto que siempre queremos más, ¿no? Y nunca estamos satisfechos. Es un eterno retorno, digamos, de la necesidad constante. Y lo mismo dice Buda con respecto a esto que él llama, digamos, el origen de este sufrimiento, que es como un fuego, digamos, ¿no? Porque nunca se satisface y siempre necesitamos más. Y es sed de, y ahí él profundiza un poco más, sed de qué? De placeres sensuales, de posesión, esto que decíamos, de destrucción también. ¿Por qué? Porque es el deseo que nos aparta de lo que nos gusta. No solamente queremos atraer lo que nos gusta, digamos, sino también deslindarnos de lo que no nos gusta. Entonces eso puede ser el apego y la aversión, ¿no? El rechazo a aquello que no nos genera placer. ¿Sí? Entonces ahí también hay otro origen de este fuego. Digamos. Y además, dice él, esto es grave, digamos, que hay consecuencias para nuestra vida y nuestros renaceres constantes. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen dependiente. Todos los fenómenos se originan de manera dependiente entre sí. Entonces, hay una frase que dice, si esto existe, aquello existe. Si esto deja de existir, aquello deja de existir también. Entonces, ahí en esa dependencia es que nosotros también vamos generando, digamos, nuestros propios semillas kármicas, en cierta forma, que generan estos eternos, constantes renaceres. ¿Sí? Y bueno, pero uno podría decir, es muy pesimista esto, ¿no? En definitiva, me está diciendo que la vida es sufrimiento, que tengo estas necesidades y que me generan, yo mismo me estoy generando todo este sufrimiento, pero hay una forma de cesar el sufrimiento.
Sí, esa es la tercera noble verdad. El cese del sufrimiento tiene que ver con la extinción, y esa es el nirvana. Es remover la sed, esa sed, y eso va a ser que cese el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, metafóricamente, digamos, el nirvana sería como soplar esos tres fuegos, que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? El apego, la codicia, digamos, la necesidad de tener más, el odio, la aversión, digamos, y la ignorancia, que tiene que ver como ignorancia, confusión, digamos, veanlo así, ¿no? Como no como ignorancia de no saber, ¿no? De ser iletrado, no es eso. Y eso es lo que se ve justamente, que lo ven allí en grande, en esos tres animales que están conectados, y que son esos mismos animales que están en el centro de la rueda de la vida que representa el samsara, que es la representación gráfica, digamos, del samsara. ¿Ah? Y la última noble verdad, la cuarta noble verdad, es el camino que va a poner fin al sufrimiento. Y ahí es este camino, digamos, del medio que va a proponer el Buda. Que acuérdense que se separa tanto del hedonismo, de la vida sin ningún cuidado, digamos, y también se separa del camino de la mortificación, que él pasó, digamos, de cierta forma como asceta. ¿Ah? ¿Ese camino en qué consiste? Bueno, consiste en varias, lo van a ver, muchas veces aparece como el camino de ocho eightfold path, se llama, ¿no? De 8 vías, digamos, de 8 formas, se manifiesta de 8 formas. Ahí me están preguntando cómo llega el budismo a estas concepciones. Bueno, el budismo en realidad tiene una base en la India, antes de que existiera el budismo, existían los Vedas, los Upanishads y el brahmanismo también. Entonces, toma de otros elementos que están... perdón, no sé, a ver ahí, porque tengo el auricular. A ver. Ahí se escucha un poquito mejor. Sí, ahí veo que me hacen sí. Jorge, ahí me asusta. Sí, yo escucho bien. Bárbaro. Eso es lo que les decía. ¿Cómo llega de esta forma en realidad? Nosotros, bueno, no iba a profundizar en cómo llega por el hecho de que es súper largo. Pero sí, para los que tengan interés, tiene que ver con lo previo, digamos, con las religiones que estaban previamente a la existencia del budismo. El budismo es innovador en ese sentido. Es innovador, por ejemplo, con la religión brahmánica, con los brahmanes que había previamente en esa zona de la India. Pero bueno, no sé si ahí respondo a algo de esto. Que tiene mucho que ver también, hay muchas cosas que son comunes con el hinduismo, ¿no? Porque después esto deriva en el hinduismo. Bien. El cuarto, la cuarta noble verdad, que es el camino, y estos son la correcta visión, dice él, que la correcta visión refiere a aceptar las verdades, ¿no? A aceptar estas verdades, poder hacerlas carne, hacerlas cuerpo. Después es una correcta actitud, ¿sí? Una correcta actitud que tiene que ver con la compasión, con no dañar a otros seres, ¿sí? Que justamente, bueno, tiene que ver muchas veces con estar libre de placeres sensuales, que a veces es lo que lleva o genera el daño a otros seres. ¿Sí? También el correcto discurso tiene que ver con no mentir, con no engañar, ¿no? Con no dañar con la palabra, digamos. Incluso también hay un tema de no tener palabras frívolas, no hablar en vano, digamos. Después, una acción correcta. La acción correcta tiene más que ver con como los mandamientos, digamos, no matar, no robar, digamos, con acciones que no debemos hacerle al próximo. Y después tiene que ver con algo más envolvente, que es el correcto vivir. O sea, que es no tener ¿qué quiere decir esto? Porque dirían, bueno, ya habló de las acciones, habló de las actitudes, es más o menos lo mismo. No, porque en este caso se está refiriendo a la ocupación, a que aquello que ocupa nuestra vida no sea algo que cause daño a otros. Por ejemplo, andar en un asesino sueldo.
me ocurre, ¿no? Ese es el correcto vivir, ¿sí? Y después el esfuerzo correcto, dicen también. El esfuerzo correcto tiene que ver con el cultivo de la mente, con aplicarse al desarrollo de este camino. Y por último, la meditación, o sea, lograr la claridad y la calma, ¿sí? El ser consciente de nuestro cuerpo, de nuestros estados mentales, ¿sí? Para lograr justamente la comprensión más profunda, ¿no? Y una de esas comprensiones tiene que ver con lo que vamos a ver ahora a continuación, que nos libra también y nos libera en un sentido profundo. Ahí va. Que es la doctrina de la no existencia del yo, o anatman. Esta es una diferencia, para los que me preguntaban ahí sobre de dónde sacan estas concepciones. Esta concepción es contraria, digamos, es bien distinta a lo que se planteaba en la época. O sea, en la época no se reconocía esto, sino que se hablaba que existía yo, y el Buda innova, digamos, de cierta forma, la innovación es este planteo de que no hay un yo. Bien interesante. Y esta comprensión tiene que ver, se logra, digamos, la comprensión con la concentración y con el correcto uso, digamos, de la mente, y la comprensión de que somos un conjunto de agregados, va a decir el Buda. Y estos agregados tienen, son 5 tipos de agregados. Pero antes de pasar a los agregados, quería comentarles una cosita previa, perdón, sobre las 4 nobles verdades, que me parece bien interesante, que es, fíjense que como va haciendo el recorrido, lo hace como si fuera un médico, lo plantea él, ¿no? Primero ve, verifica la enfermedad, ¿no? Ve que hay una enfermedad, el sufrimiento. Después ve cuál es el diagnóstico, digamos, el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad es el apego, ¿no? El trishna. Después hace un pronóstico, digamos, si es posible alcanzar la salud, cesar el sufrimiento. Y por último prescribe, digamos, la cura, ¿no? Nos recomienda la cura, que es ese camino, ¿no? Yo para pensarlo en función de causa y efecto, ¿no? De los vínculos. Bien, sigo con los agregados. Entonces, el ser humano en definitiva para el budismo es un agregado de elementos, es un conglomerado. Y esto se expresa muchas veces en una metáfora muy, muy linda, que es la del carruaje. Dice, bueno, si uno piensa en un carruaje y dice, bueno, ¿dónde está el carruaje? ¿No? Señalame el carruaje, no podemos, ¿no? O sea, podemos señalar las ruedas o el asiento, las partes, digamos. Pero el carruaje en sí no está en ninguna de esas partes. O sea, ninguna de esas partes es el carruaje. Y entonces esto es un poco la metáfora que se usa muchas veces para mostrar cómo, en realidad, no tenemos algo, no podemos identificar un espacio donde está ese yo, digamos, en un lugar. Y somos un conjunto, un conglomerado de cosas. Ese conglomerado primero es la forma, que lo tienen ahí, que hay forma visible, digamos, esto que vemos, y la forma imperceptible también. Y acá en el budismo nos pasa muchas veces que se escapa un poco de lo que es más intuitivo para nosotros, porque cuando yo digo forma, todos pensamos en los objetos, ¿no? En lo que nos constituye materialmente, pero también habla de lo imperceptible, como sonidos, olores, eso también es parte de la forma. Después la sensación, que es la respuesta afectiva que nosotros damos a un estímulo, ¿sí? Que puede ser positiva, negativa o neutra. Después también estamos compuestos por esta idea del discernimiento, que es la capacidad mental que tenemos de diferenciar objetos, ¿no? De que frente al conglomerado de objetos podemos hacer una distinción entre una cosa y otra, ¿no? Sabemos que estamos frente a un jarrón y no frente a un animal, ¿no? Hacemos esas distinciones, discernimos, juzgamos, ¿no? Y después esa cuarta, que dice factores condicionantes, es un poco más compleja, que tiene que ver con, seguro estamos compuestos por algo que podría ser llamado un patrones de carácter, ¿sí? Que serían como tendencias particulares que tenemos según, por ejemplo, nuestras experiencias personales y nuestras reacciones. Formas de, digamos, como eso, un carácter, ¿no? Nuestras formas de reaccionar frente a determinadas cosas. Y el último es la conciencia, que hay 6 tipos de conciencia para el budismo. Una conciencia visual, que tiene que ver con la percepción de los objetos, una auditiva, con la audición de los objetos, una olfativa, una por cada sentido, ¿no? Olfativa, gustativa y táctil. Y hay otra que es mental,
que tiene que ver con el percibir los fenómenos. Esas serían todos los agregados. Todo eso, esa capacidad de percibir, de discernir, de tener una reacción positiva o negativa frente a las cosas, todo eso es lo que somos nosotros. Pero no hay, el budismo es un yo que todo lo unifica, digamos, por encima de que haga unas operaciones y que sea independiente, digamos. Por eso esa imagen ahí de esa persona toda en cintas, ¿no? Como desagregada, que a veces se usa también en el budismo para expresar esta idea. Porque les digo esto, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque más allá de las distintas escuelas que va a haber, que son un montón, esto es algo bien básico y bien compartido. Entonces está bueno tenerlo en cuenta para después ir haciendo conexiones con el tema de lo que hemos visto de la filosofía china también, del taoísmo, sobre todo el taoísmo. ¿Ah? Bien. Lo siguiente que vamos a trabajar es la idea de Dharma. El Dharma ahí tiene más de un significado en realidad, porque Dharma también es las enseñanzas de Buda. También eso es el Dharma. Es más, él dice que hay tres joyas, ¿no? Uno busca refugio, que es el Buda, el Sangha, en la comunidad de monjes, se llama la comunidad budista, por dicho, y el Dharma, ¿sí? Las enseñanzas. Pero Dharma también se refiere a esto que tienen allí, que son los fenómenos, o sea, los elementos constitutivos de la realidad. Muchos hablan de átomos, pueden ser, el tema es ahí cómo se definen, ¿no? Estos elementos constitutivos de la realidad. Y que son todos dependientes, por esto que veíamos ya del tema de cómo el budismo piensa todo concatenado, digamos. Pero sí podemos decir, más allá de que pensemos que son átomos o no, que son categorías fundamentales de existencia, ¿sí? Y no solo las categorías fundamentales de existencia, como pueden ser de los objetos y las cosas que nos rodean, sino también del budismo, del nirvana, de las cuatro verdades. Esos también son dharma, son todos los elementos. Y están vacías ellas. Y ahí es lo interesante. Es una de las interpretaciones que tiene mucha influencia en el budismo chino, que es esta corriente fundada por Nagarjuna, que lo tienen por ahí en el 150 o 150 aproximadamente, que se llama el Yamaka, que es el camino del medio, se llama también, y él dice que son vacías, que todos los dharmas son vacíos. Y la palabra que se las pongo allí es suyata, que es el sánscrito de vuelta, porque, bueno, vamos a ver que hay un tema de traducción con respecto al chino, cuando pasamos al chino. Digamos, lo que él dice es que cada uno de estos elementos que emergen en un instante es una apariencia, ¿no? Un portador. Y si las cosas fueran independientes, si fueran independientes entre sí, cada uno de esos dharmas, digamos, serían reales. Y la existencia sería estática. Entonces no habría movimiento. Por lo tanto, es la vacuidad, digamos, la que hace posible el cambio y la transformación. Y para Nagarjuna, están vacíos de todo tipo de existencia independiente de cualquier otro factor. Eso es lo que está queriendo decir cuando dice que son vacíos, digamos, que son vacíos de existencia de forma independiente. O sea, que existen, lo que está diciendo de cierta forma, que existen de forma dependiente, no son unos independientemente del otro. Esta idea que puede ser más, quizá como monista de la realidad, ¿no? De que hay distintas mónadas, ¿no? Ese decía Leibniz, hay distintos ladrillos constitutivos y cada uno de ellos es en sí mismo, cerrado, ¿no? Esta idea del budismo, de los dharmas, son dependientes, más allá de que algunos no los interpretan de esta misma manera, con esta idea de lo vacío que presenta Nagarjuna, pero independientemente de eso, todos los ven como interdependientes y abiertos, digamos, permeables, los dharmas. Eso me parece que está bueno porque a veces, capaz que, yo no sé nada de física, pero a veces capaz que alguien piensa en los átomos y los piensa como algo cerrado, ¿no? O bueno, si no sabemos de física, los vemos capaz que más como partículas, pero no los piensan así. ¿Sí? Son como partículas independientes en un sentido. No es eso lo que están queriendo decir. Bueno, y ahí lo que tiene es una representación
Nagarjuna, en esa imagen, un poco para conocerlo. Y antes de pasar al segundo tema, cerrando lo que es esta breve introducción a las ideas base de lo que es el budismo, quería comentarles que hay distintas escuelas a nivel muy general. O sea, una, por ejemplo, que es la Theravada o Hinayana, Hinayana, que quiere decir el pequeño vehículo, Theravada me parece como más acertado, que es la doctrina más primitiva de lo que es el budismo, es la primera, y se extiende al sudeste asiático. Entonces, en Tailandia, en general es el budismo Theravada el que ha ganado terreno. En China, no, es el budismo Mahayana, que es la otra gran escuela o línea, que del Mahayana, que empieza en el siglo I a.C., se desprende el Mayamka, el Yogacara, los yogicistas, otro montón de escuelas que están asociadas, digamos, a esta doctrina Mahayana, y como tercera gran categoría tenemos el mismo Tántrico, ¿no? Que tiene que ver con algo mucho más místico, bueno, también está el tema del yoga sexual, ¿no? Eso es otro capítulo también. Pero una diferencia bien importante entre Theravada y Mahayana, para que se hagan una idea, porque dicen, bueno, esta me está hablando de algo que son nombres, ¿no? Se los menciono porque en el Mahayana lo que se plantea es que la persona que está a punto de alcanzar la iluminación, digamos, de salir de la rueda de Samsara, renuncia a salir de la rueda para ayudar a todos los seres sintientes. O sea, no va a escapar de la rueda de sufrimiento hasta que todos los seres sintientes alcancen escapar de la rueda también. Esos son los bodhisattvas, se les llama. Y es súper importante porque es un cambio que se plantea como mucho más, de un budismo mucho más social en un sentido, ¿no? Preocupado por el otro también. No es solamente yo alcanzar, ¿no?, el camino, yo llegar a, sino que otros también lleguen. Tanto que todos, otros son todos, no son solo algunos. Este es el budismo que sobre todo llega, se hace más popular en China. No es que el otro no haya llegado, pero el Mahayana es el más potente. Y para empezar un poco a conversar en qué momento, cómo va pasando todo esto de que el budismo va llegando a China, quería hablar un poquito con ustedes de estas cuevas, porque además me parece que son muy curiosas y son un espacio que aún hoy deslumbra. Las cuevas de Dunhuang, que tienen ahí en el mapita, espero que se vea por ahí, ya ubicaron dónde está Dunhuang, está ahí en el puntito amarillo allí. Sería lo que hoy está en la provincia hoy de Gansu, que es al noroeste de China, ¿sí? Dunhuang tiene más de 700 cuevas, ¿sí? Y esto que está allí marcado es la ruta de la seda, digamos, ¿no? Lo que era la antigua ruta de la seda. Entonces la gente empezó a transitar de un lugar a otro, y allí hubo unos monjes, ahora vamos a ver, ¿no? Un monje se estableció, hizo una cueva, después otras, y se fue generando alrededor de eso, que era un espacio de culto también, todo un intercambio cultural súper rico. Y aún hoy, por ejemplo, se estudian los murales de Dunhuang para ver qué tipo de personas había en esa época, qué tipo de instrumentos. Hay instrumentos musicales que aún se está viendo qué tipo de instrumentos son, de dónde vienen. Entonces es súper rico todo lo que está en esos murales, bastante bien conservados además. Porque bueno, las cuevas no se pueden visitar por uno mismo. Yo estuve por ahí, y claro, uno entra con un guía que ilumina las partes de la cueva, son muchísimas, ¿no? Son más de 700 cuevas, uno va a algunas, ¿no? Y en esas algunas le van iluminando con la linternita y no se puede sacar fotos, tampoco llevar un teléfono y empezar a iluminar, entonces conservan muy bien. Son un muy buen estamento de todo lo que pasó en esa época. Pasa que hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Y básicamente tienen distintos periodos, un periodo temprano que lo tiene allí en el 420. Pero antes, digamos, antes de ese periodo, tenemos que, se dice que empezaron estas cuevas con un monje llamado Lezón, que construyó la primera cueva alrededor del 366 después de Cristo. Y luego de él fue Falian. O sea que en principio era un lugar de meditación de los monjes ermitaños. Hay otros espacios donde se ve más claro, como las cuevas mismo, los espacios, ¿no?, en la montaña.
allí donde estaban los monjes, y ahí vivían, meditaban, ¿no? Hacían su actividad espiritual. Y luego, en ese periodo medio allí que tienen la dinastía, que abarca también la dinastía Sui, y la dinastía Tang, se vuelve muy popular. Se vuelve un lugar ya no solamente donde están los monjes, sino claramente es un lugar de peregrinaje, de adoración. Las cuevas más importantes, por ejemplo, tienen sponsors, ¿sí? Tienen patrones de élite, incluso de personas de mucho dinero que aportan allí como forma también de tener mérito, ¿no? De generar buenas acciones, digamos, en esto de un correcto vivir, un correcto actuar, ¿no? Las personas budistas sobre todo también piensan que así se genera también mérito, ¿sí? Y incluso había emperadores que adherían al budismo y financiaban también, mantenían esas cuevas, ¿sí? En esas cuevas se hacían murales, como ese que tienen allí, ahí abajo. Y bueno, son lugares muy importantes para la práctica religiosa también, y la práctica conjunta y el intercambio cultural, ¿no? Desde Medio Oriente hacia, ¿no? Era un espacio de pasaje, imagínense, ¿no? Lo que debería ser en ese momento, un espacio de encuentro de personas muy diversas, ¿no? De multiculturalismo, y el pico se da en la dinastía Tang, que es con la emperatriz Wu Zetian, que es una emperatriz que adhiere al budismo y mandó construir muchas estatuas de Buda muy grandes en varios lugares, hasta que antes de que termine la dinastía Tang, en el 845 allí, hay una persecución del budismo por el emperador Wuzong, y allí esto, si bien afecta a otras partes del budismo, que vamos a conversar mejor después, justamente las cuevas de Dunhuang tienen una gran virtud, que porque en ese momento estaban bajo control tibetano, no son afectadas, ¿no? Entonces se mantienen también en ese sentido. Eso era un poco, y así como este lugar, perdón, me olvidaba, hay muchos más. Está en el monte Lingyuan, está el Buda de Leyang, Buda gigante que hay, gigante, que tiene 71 metros de alto y 24 de ancho, y demoró como 90 años en construirse. Es patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, está en Sichuan, que es al suroeste, en China, en la provincia de Chengdu. También son lugares icónicos, o sea que en el budismo uno puede vivenciar mucho todo esto, toda esta cuestión, porque hay lugares que están muy mantenidos, y estas cuevas no son las únicas, las de Dunhuang no son las únicas, hay muchas más. Yo les comento de estas, en realidad, porque me parece que son, primero que son apasionantes, tienen un sitio web también, creo que si ponen Dunhuang, sitio web les puede aparecer, que son interesantes para ver, tienen un poquito un recorrido virtual también, y bueno, me parece eso, son lugares apasionantes. Si ustedes se fijan en ese mural que yo les dejé allí en la presentación, hay distintos tipos de piel, de color de piel, ¿no? Y entonces esto me parece que es un fiel reflejo de lo que era la multiculturalidad y la efervescencia cultural de esa época. Bueno, por eso la mención, ¿no? Que esto, y hasta hoy son lugares de peregrinaje también, ¿no? Muchas de ellas, cuevas, y más allá de cuevas también hay otros que son, digamos, simplemente budas en tamaño gigante. O sea que el budismo está muy presente en toda en el vivir también diario, ¿no? No solamente estamos hablando de esto del pasado, sino que hoy también esos lugares son visitados, no solamente con el interés turístico, que sin duda son muy bonitos también, bueno, como cuando uno va a un lugar histórico, ¿no? Va a conocerlo, pero también para muchas personas es un lugar de encuentro espiritual, ¿no? De trascendencia. Bien, y ahora vamos a pasar a centrarnos más en lo que son las primeras escuelas y cómo se va desarrollando bien todo este tema del budismo en China, ¿no? Bien, ahí tenemos una línea larga. Como les comentaba, ¿no? Que esta ruta de la seda, digamos, se extiende en Asia Central, en la dinastía Han, y allí había familias en esa ruta que eran biculturales, bilingües, ¿no? Esto que hablábamos de la efervescencia, el intercambio,
Bueno, ahí me parece algo muy efervescente de traer y de intercambio, ¿no?, con otros lugares, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, también con el intercambio religioso del budismo. Y esto es una leyenda, pero bueno, es un poco sí, un comentario que se hace sobre cómo primeramente llegaría el budismo a través del emperador Han, Mingdu, que vive allí entre esos años, entre el 58 y el 75, por ahí. Y se dice que una noche tuvo un sueño, soñó que alrededor de su castillo levitaba un ser todo dorado. Y al día siguiente, cuando se despertó, fue a consultar digamos, el significado de su sueño, ¿no? Decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Y el adivino que le comentó su sueño, que le explicó su sueño, le dijo que era un Buda, que era una persona del oeste, ahí un sabio, bueno. Y entonces el emperador, curioso de esto, de qué era este Buda, esta cuestión tan importante, además para su sueño, ¿no?, que ocupaba un lugar central, mandó una embajada hacia el oeste, que trajo el primer sutra, que es el sutra en 42 sesiones, que se supone que bueno, pues sí, ¿no? Este es el supuesto cuento en el cual llega el sutra a China, y está hoy en Luoyang, en un templo, ¿no? Se estaciona allí. Después tenemos también muchos distintos traductores que van a tratar de que van a trabajar en esta cuestión de traducir justamente, ¿no?, de acercar el budismo al pensamiento chino. ¿Sí? Liu Kaxema es uno de ellos, que trabaja en varios textos entre el 68 y el 88. Ahí lo tienen, sobre todo, se los voy poniendo para que vean un poco como la temporalidad, digamos. Ahí empiezan las personas a ver cómo hacemos para traducir esto, ¿no? Cómo hacemos para expresar esto. ¿Tá? Y la primera dificultad que se tiene allí es justamente que, bueno, que no hay términos, ¿no? Fíjense todo esto que estábamos hablando, ¿no? Sunyata, Dharma, ¿no? Krishna, no había términos. Entonces, ¿cómo hago yo para ¿no? O sea, puedo transliterar o traducir, ¿no? Ahí tenemos una diferencia. Y en este caso, lo primero que se hizo fue tratar de traducir. Y por eso es que allí tienen a la derecha, en la línea de tiempo que les puse, lo que se llama el primer budismo, muchas veces se llama budo-daoísmo, porque se usó el término, justamente se usaron los términos taoístas para expresar las ideas budistas. ¿Sí? Pero eso claramente tiene una consecuencia, ¿no? Que en definitiva está muy mezclado, muy inmiscuido de lo que es el taoísmo en realidad. Por ejemplo, para expresar la idea del vacío, ¿no?, de la vacuidad. Acuérdense, nosotros habíamos visto, ¿no?, esto de la clase de taoísmo, la importancia del vacío como potenciador y habilitador de la existencia, ¿no? Y bueno, eso se traslada muchas veces a la interpretación de lo que es el budismo, que no quiere decir necesariamente que sea 100% lo que el budismo está pensando con eso, ¿no? Pero bueno, pero son los primeros intentos, ¿no?, de acercar, que es entendible también, ¿no? Yo digo, bueno, tengo algo nuevo en lo que me estoy enfrentando. ¿Cómo me aproximo a él? Y con lo conocido, ¿no?, con lo que ya tengo conocido. Entonces así empieza, digamos, esto como budo-daoísmo, tenemos este lenguaje compartido allí. Después, cuando la dinastía Han se desmorona, viene la segunda mitad del siglo II, y China queda dividida entre norte y sur. Y ahí también sigue, esta división no aplaca el interés por el budismo, y sigue habiendo trabajos de traducción, y se mejora mucho más, se empieza a ver cada vez más nuevos intentos, y en el sur, sobre todo, hay mucho trabajo de traducción, sobre todo a cargo de Dharmakaya, y en el norte hay todavía un ambiente también muy favorable, porque en el norte, que está ocupado por extranjeros se hacen eco de esta religión extranjera de cierta forma también, ¿no? Para de cierta forma también justificarse. Y entonces, Photu Deng, que es en el 310, es un monje que logra ser un asesor de la corte, y él trabaja también como patrón y como protegiendo, digamos,
los templos y la comunidad. Entonces empieza a haber monjes, monjas, mujeres, ¿no? Que se ordenan en el budismo, y empieza a crecer la comunidad. O sea, no son solo ya textos, ¿no? De personas interesadas que les traducen, lo que sea, sino que empieza a haber esta cuestión de una institución, un lugar donde las personas se reúnen, ¿no? Donde se empieza a generar, digamos, propiamente instalar y a germinar el budismo en China, ¿sí? Y después tenemos a una figura súper importante que es Kumarajiva, que lo tiene ahí sus fechas entre el 344 y el 413, y es un traductor que viene de Kuchea, y él crea además una escuela muy importante, está dentro de lo que se llama las escuelas clásicas, más allá que es anterior él, vieron que después están las escuelas clásicas, pero él está, si no hacemos una distinción conceptual, digamos, por escuela clásica, y lo hacemos temporal, esta es la primera, digamos, ¿no? Porque es la escuela de Sanluen, es decir, 3 principios, y se basa muchísimo, por eso les nombraba Nagarjuna, la base conceptual de ellos es Nagarjuna, esta idea del vacío, ¿sí? De que todo es vacío, de que la existencia es interdependiente y que es vacía de existencia independiente, digamos. Y Kumarajiva hace un trabajo muy importante de transliterar. Él sí empieza a trabajar este tema de transliterar los textos, ¿sí? No solamente los sutras. En el budismo tenemos 3 tipos de, a grandes rasgos, ¿no? Pues hay otros yatakas, otras historias, pero a grandes rasgos tenemos sutras, palabras de Buda, tenemos Vinaya, Vinaya es la disciplina monástica, y Abhidharma, textos que explican la palabra de Buda, que comentan, comentaristas. También después tenemos esto que les decía, los yataka, que son historias de Buda, ¿no? Pero los 3 centrales son estos que les comentaba, y él empieza a transliterarlos. Entonces también esto empieza a ordenar a la comunidad, ¿no? Porque ya no es solamente los textos, sino también es lo que se utiliza para, ¿no? Para tener una disciplina monástica, para ordenar las comunidades monásticas, de cómo vivir, de cómo actuar. Y allí además se van desarrollando estas otras escuelas, que las tenemos ahí, escuelas clásicas también que se les llaman, como la de Husserl, que plantea en el siglo VI, esta escuela es del siglo VI, que plantea en realidad que los dharmas son reales y tienen una existencia efectiva, ¿sí? En contraposición, por ejemplo, de otras escuelas, como la de Wei Shi o Faxian, que la tienen ahí también, que plantea que los dharmas en realidad son representaciones mentales. Entonces es un poco como si fuera idealismo. No quiero igualarlo al idealismo, pero me parece que está bueno que lo puedan asociar con cosas que capaz que les suenan. Digamos, con esta idea de que el mundo exterior son representaciones mentales internas, ¿no? Entonces, básicamente tiene esta idea, digamos, esta escuela, digamos, ¿no? Y después tenemos escuelas como más escolásticas, más de discusión, ¿no? Que se basan en más duras de doctrina, que son la Tiantai, que la tienen allí, que es fundada por Wei perdón, y organizada por Ji, que se llama así Tiantai, en reconocimiento a la montaña, es la montaña donde Ji realiza su actividad, por eso se llama Tiantai, porque él practicaba en esa montaña, digamos, ¿no? Y está basado en el Sutra del Loto, que es un sutra que va a ser muy importante dentro de China también. Y después tenemos otra escuela que es un poco, de cierta forma, es una continuación del Tiantai, no lo opone, y plantea la de Huayan, que plantea, afirma el vacío, como las otras escuelas también afirman, ¿no? El vacío, la dependencia, agregan ellos la dependencia entre el principio y el fenómeno. No solo hablan de los dharmas, del principio, sino perdón, del fenómeno, de los dharmas, del fenómeno, sino también del principio, un principio regulador que sería dependiente de esto que es los dharmas, los elementos básicos, ¿no? Que decíamos de la realidad. Esto como idea para ir viendo, bueno, la diversidad de las cosas que se van dando dentro del budismo en China. Y como ustedes ven, hay bases compartidas, esta idea de vacío, ¿no? de
los dharma como elementos, pero después hay un montón de cosas que van cambiando en cada uno de ellos. Algunos son de corte más idealista, otros más realistas, ¿sí? Y todas ellas florecen y después decaen en un momento. Bueno, ahí tienen la dinastía Tang, del 618 al 906, es un punto alto de desarrollo del budismo, es un punto alto de desarrollo de la cultura china, porque la dinastía Tang es súper importante para el desarrollo de la cultura, pero hay un quiebre, que yo se los había mencionado, con la persecución del budismo en el 845. Y algunas escuelas ya no se recuperan después de esa persecución, en realidad. Quedan allí como aletargadas y pierden asidero en la sociedad, digamos. Porque no se olviden que si tenemos un templo, alrededor del templo, una lectura, ¿no? El sutra, el camino, eso también implica personas laicas, no solamente monjes, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Sino también el apoyo del resto de la comunidad, ¿no? Eso también es muy importante. Y es algo que también vamos a charlar y ver cómo se va ese vínculo en la sociedad china. Y después en la dinastía Yuan tenemos otro momento de repunte. La dinastía Yuan es de los mongoles, en 1980, y tiene mucha influencia del budismo tibetano. La dinastía Yuan va a tomar mucho el budismo tibetano. Que lo dejé un poco para el final, porque vamos también como otra de las escuelas, digamos, dentro del budismo chino, pero ahora después les comento también. Vamos a hablar ahora de estas dos principales, que son como las más representativas, pero yo también por la práctica religiosa, por lo que también es esto que decíamos, ¿no? Que hace la comunidad y a lo que practica la gente, que las personas practican y desarrollan, ¿no? Una es Xingtu y otra es Chan. Esto no están ordenados cronológicamente. Cuando se los puse en el anterior, vieron que había una cierta cronología, pero yo puse por allí escuelas clásicas, escuela escolástica, esas distintas escuelas. Estas serían, yo les puse principales escuelas, pero estas serían como las escuelas religiosas, ¿sí? Las que practican las personas, las que si hoy van a China van a encontrar que los chinos se van a identificar con ella, digamos, ¿no? En este sentido, se las planteo así. Y por eso las dejamos para el final y para hablar más largo y tendido de ellas. Cualquier cosa, recuerden, si tienen alguna duda o algo, me paran, porque bueno, son temas arduos. Bueno. Bien, la de Xingtu, que yo les comentaba, que se llama también de la tierra pura, ¿sí? Es el título formal, perdón, ahí me equivoqué yo, el título formal es Xingtu. Se le dice en general de la tierra pura, escuela de la tierra pura. Y la frase que se usa en esta adoración es la de Amituo. Namo Amituo. Bien. La escuela, ¿cuándo aparece o cuándo fue fundada, digamos? Fue fundada por Tan Luang en el 476. Pero antes de él, previo, hubo una sociedad del Loto Blanco en el 406, que fue fundada por un antecesor, digamos, Hui Yuan, por Hui Yuan fue fundada, y la idea era adorar a Amitabha Buddha. Es un Buda, ahora vamos a hablar un poquito más de él, y esa era la práctica, digamos. En el momento, el reconocimiento de Amitabha como un Buda importante está en otras escuelas, no solamente en esta. Pero la práctica de adorar y de centrarse en este Buda es justamente iniciada por esta sociedad del Loto Blanco y después ahora con mayor detalle justamente por la escuela de la tierra pura. Este Buda se dice que está en un paraíso, digamos, y que él hace, el adorarlo, el dedicarse a él, hace que todos los seres renazcan en ese paraíso. Y para ello, sobre todo, el elemento más central es repetir la frase, Namo Amituo. Por eso, ahí, incluso ustedes buscan, por ahí googlean
en mantras, frases, cánticos, Namo Amitofu, van a ver que hay un montón y repiten estas frases, digamos. La idea es como, bueno, parte de la meditación es repetir la frase, repetir la frase, repetir la frase, que quiere decir homenaje al Amita Buda. Amituo es el nombre del Buda y Fo es Buda en chino, digamos. Y Namu es rendir homenaje. Exacto, rendir homenaje sería. Sí. Y aquí hay un sutra que es, con palabra de Buda, ¿no? Es el sutra de la meditación en el Buda de vida infinita. Y es un sutra chino en realidad. Eso me parece que es súper interesante. Ojo, también otra cosa que les quería comentar es que los chinos tienen una gran labor de conservación, en realidad. Hay muchos que están solo, digamos, hay muchos que están solo en muchos sutras que están solo en China hoy en día, que se conservan solamente en China. ¿Sí? Bien, dicho esto, me interesa ahí hablar de esto que está allí, de los 10 momentos para la recitación resuelta y sostenida en nombre del Buda, porque me parece que expresa mucho de qué va, digamos, esta escuela. ¿Sí? La escuela plantea que tenemos que tener determinada, es como un manual, digamos, que explica cómo hacerlo, digamos, ¿no? Las prácticas rituales. En la mañana, después de que nos lavamos la cara, ¿no? De que nos vestimos, nos preparamos para el día, hay que mirar al oeste y juntar las manos, ¿no? Juntar las manos, y en señal de reverencia, ¿no? Juntar las manos y quedar con la reverencia, y recitar el nombre de Amitabha 10 veces, ni muy bajo, dice, ni muy bajo ni muy alto, ni muy rápido ni muy lento, y con cada recitación en una sola aspiración de aire. ¿Sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque me parece que es un elemento muy chino esto que tenemos acá. Esta importancia, esta atención al detalle del ritual, ¿sí? Que lo hemos conversado con el confucianismo, ¿no? La importancia de los rituales para construirnos, ¿no? Y construir la humanidad. Bueno, esto es lo mismo. Hay una importancia acá del ritual, del paso a paso y en cómo hacerlo, digamos, ¿sí? En cada uno de ellos, el detalle de cómo ir desarrollando esa ceremonia. Que es una ceremonia, si ustedes se fijan además, que no tienen por qué necesariamente una sala en un templo, sino que la hace en su casa. Y esto es otro tema interesante que también les quiero comentar. No me quiero olvidar. Esta recitación además se acompaña con quemar inciensos, con postrarse, y también como una especie de confesionario, ¿no? Con confesar, manifestar estos actos negativos, ¿sí? Y además recitar las escrituras, recitar los sutras. Y visualizar, porque también los mantras, lo que tienen, estas imágenes muchas veces lo que tienen es que nos ayudan a concentrarnos, ¿no? Son una forma de concentrarnos, estas imágenes de los budas, de concentrarnos y de ir visualizando cada parte para alcanzar, digamos, un nivel elevado de conciencia. ¿Sí? Esa es la idea. Lo mismo en los tanka tibetanos, en la pintura religiosa, digamos, esa es la misma idea, en realidad. O sea, son elementos como talismanes, no sé cómo decirlo, pero son elementos de meditación. ¿Sí? Y justamente, bueno, yo estuve un tiempo viviendo allá, bueno, o sea, estuve un tiempo largo viviendo en China, pero un verano, estuve viviendo con un amigo, y la mamá, todas las mañanas, y ya no era de la tierra pura, adoraba a Guan Yin en toda la compasión, y ella todas las mañanas prendía incienso, dedicaba las oraciones, la comida, entonces ella siempre estaba recitando en la mañana, ¿sí? Y tenía una imagen, digamos, de Buda, ¿sí? Este es el Buda, es un Buda mujer. Es una imagen individual que colectivo. Entonces, ahí la pregunta de Ana, muy interesante, si es un rito más individual que colectivo. Yo creo que ambas cosas conviven, porque es individual en el sentido que lo practicamos cotidianamente, pero es como esto de que lo trascendente está conviviendo con nosotros en la vida. No es algo que vamos a un lugar específico a practicarlo, sino que la trascendencia nos envuelve, digamos.
Pero sí también es colectivo, o sea, por ejemplo, en el Año Nuevo, la gente toda se reúne, va al templo, se quema incienso, se la quema inciensos en momentos específicos, se hace, sobre todo en momentos de festividades, se hace en el templo, eso sin duda. Y después también hay personas que a veces por algún motivo especial van al templo también a pedir por algo en especial, en general, no sé, muchas veces padres por sus hijos, ¿no? Porque le vayan en los exámenes, que tengan salud. Pero sí es algo bien interesante que estas festividades rituales que nuclean a la comunidad, además son de vuelta para mí, otro rasgo bien chino, porque tiene que ver con esto de juntar a la comunidad, ¿no? No solamente a los monjes que viven allí en el templo, sino además al resto de la comunidad laica que sustenta el budismo, que está allí. Bueno, hay momentos específicos que los nuclean, digamos, y practican juntos, digamos, de otra forma, ¿no? Los monjes diariamente, ellos diariamente recitan, ¿no? Y tienen su ceremonia, la tienen, digamos. Ahí muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en los templos en Shanghái, y uno puede entrar y contemplar, digamos, estar allí viendo la ceremonia, pero ellos no lo hacen, digamos, esperando que vaya gente, digamos, en la cotidianidad. No sé si me explico la idea. Ellos están ahí y hacen su actividad. Uno puede visitar el lugar y contemplarlo, estar un rato, digamos. Pero después hay momentos específicos donde se practica, digamos, propiamente dicho. Los van, prenden incienso, ¿qué es esto, por ejemplo, no? Año Nuevo, ahí sí. Entonces es un poco y un poco, cuando decíamos lo colectivo, ¿no? Yo creo que en parte es individual, como familiar, privado, y en parte es también colectivo, ¿no? Que creo que tiene mucha conexión con esto, ¿no? Ah, claro, sí. Perdón, ahí, muy bien, Joaquín. Sin duda, sí, claro, porque el chat de ustedes lo tengo tapándome a la mitad. A mitad estaba tapado por el chat, perdón, y no veía claro, no me acordaba que la imagen tenía justo las vacías. Sí, refiere, claro, al símbolo que tiene que ver con el budismo, no es una expresión de nazismo muy allá. Les puse las dos imágenes, además me parece interesante, una que está a la izquierda, que está en un templo, pero la de la derecha también es muy común verlas, como también con luces de colores, una cosa muy popular, digamos, muy china también, de adornarlo con luces de colores, como arbolito de Navidad, digamos. Una cosa así. ¿Sí? Bien. Esa es una de ellas. Claro, exacto, es invertida, sí, es igual. Pero así a primera vista capaz que yo quede, ¿verdad? ¿No? Uno ahí ya. Bien, y ahora vamos a otra de las grandes escuelas, que es el budismo Chan. Ese carácter, Chan, es ese carácter que está allí, que vean ustedes, grandote en tinta negra. El budismo Chan. Chan quiere decir meditación, concentración profunda, y tiene varias etapas de desarrollo. Y es bastante particular. Que nos vamos a ir de a poquito y dedicándole tiempito. Lo primero es como un proto-chan, lo puse yo ahí, que sería como un momento más primitivo, previo de desarrollo del budismo chan, digamos. Que se dice que Bodhidharma, que es un maestro indio en realidad, llega a China entre el 516 y el 526 y se convierte él en el primer patriarca del budismo chan, ahora es el patriarca, el primer patriarca de la escuela, y él habla con el emperador, se encuentra junto con el emperador Budi, que era un emperador que hacía mucho aporte, digamos, al budismo. Entonces había construido templos, había colaborado con mantener sutras, el traducirlos. Y entonces el emperador le pregunta cuánto mérito había generado, ¿no? Con todo esto que había hecho al maestro indio. Y el maestro indio le dice, ninguno. El emperador le dice, bueno, puedo preguntarte por lo menos cuál sería la noble verdad, ¿no? Y él le dice, no existe, es vacía. ¿No? Esto se los comento como anécdota, pero para que vayan haciéndose una idea de lo que va a ser el budismo chan. Es bastante disruptivo,
con respecto a las formas que tenemos más tradicionales capaz de entender el budismo. Y en un momento la escuela se divide como en dos caminos. Después uno de ellos anula al otro, digamos, pero me interesaba comentar con ustedes esto porque me parece que más allá que uno no prosperó, pero son discusiones bien interesantes. Uno de ellos es Shenzhou, en el 606-706, vive él, y él plantea un modelo gradual, un modelo de purificación, se llama. Y Huaynen, a diferencia de él, plantea, pone mucho énfasis de vuelta en el vacío, de vuelta al concepto de recurrente, no le da el vacío. ¿Cómo traducir el vacío? Fue todo un tema, además, porque no era Wu, que hablamos de Wu Dao, ¿se acuerdan? Esta cosa del no ser, del ser no ser, porque no son términos, digamos, el vacío no era para ellos algo que estuviera opuesto al ser para el budismo, ¿no? Entonces siguen el taoísmo, en este juego entre el vacío y como creador de se elige con, que quiere decir justamente, bueno, sí, es como vacío, digamos, como no, ausencia de cosas, ¿no? Bien, y Huaynen, que pone énfasis en el vacío, habla de, en cambio, una iluminación súbita, digamos, dice él. Una iluminación súbita quiere decir una iluminación en un momento, que adviene en un momento, digamos. Y sin embargo, Shenzhou plantea algo más gradual, de trabajo constante, ¿sí? Y que permite llegar a. Y les quería compartir un poema que se supone que esto es, bueno, muchos, McRae, que es un gran, investiga mucho el budismo y la historia del budismo. John McRae, él plantea que esto es algo que no sucedió así, que tiene que ver con justificar o autojustificar una corriente y su triunfo, digamos, posterior. Pero más allá de eso, me interesa leerles estos dos poemas que hicieron estos dos maestros para que puedan ver a qué me refiero bien con esto de gradual. Se dice que Shenzhou hizo este poema que dice: el cuerpo es el árbol del Bodhi, el Bodhi es el árbol abajo del cual el Buda alcanza la iluminación, o el despertar, perdón. La mente, el pedestal de un espejo brillante. Siempre debemos intentar pulirlo para que no se acumule el polvo. Entonces, esta idea de constantemente hay que hacer un trabajo, porque si no van a haber, digamos, cuestiones que nos van a opacar, digamos, ¿sí? Que pueden ser estos deseos, el apego, ¿no? Como que estas cosas se van como adhiriendo y nos van opacando. Entonces, siempre se necesita un accionar atento y sostenido. Y en cambio, Huaynen dice, en respuesta además, fíjense cómo bien de respuesta al poema, el espejo tampoco tiene originalmente el Bodhi no tiene ningún árbol. El espejo tampoco tiene ningún pedestal. La naturaleza búdica desde siempre es clara y pura. Luego, ¿dónde podría haber polvo? Él plantea al contrario. Él plantea que el alcanzar digamos, esta idea de lograr, ¿no? en un momento el despertar es algo que se alcanza de repente, en un trascender de la conciencia, digamos, por un acto, y ahí sí importa, para toda esta cuestión, en un acto violento que nos conmueva, que nos sacuda, que nos saque de todo este control que tenemos, ¿no? Del exceso capaz que de pensamiento, ¿no? Del exceso de control que implica el pensar, ¿no? Las acciones que realizamos. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que es bien interesante esta cuestión. Con los poemas que me parece que se ve claramente esta diferencia entre ambos maestros. Y después, bueno, la que termina imponiéndose es la de Huaynen. Y tenemos un periodo clásico allí que les comentaba, entre 780 y 972, donde los maestros, es mucho más radical, porque ahora los maestros demuestran el Dharma, las enseñanzas, con respuestas paradójicas, inexplicables, incluso gestos, demostraciones físicas, golpes, ¿sí? Claro, sí, Flor, se transmite en varias religiones. Sí, tiene un origen hinduista, sin duda, pero el hinduismo además viene de la religión, o sea, tiene mucho que ver también con el brahmanismo, ¿no? Entonces todo ahí estaba junto en la India, digamos, en cierta forma, por eso comparten elementos. Entonces, lo que les decía, estos maestros son bien radicales, estos golpes, palabras sin sentido, exclamaciones, gritos, ¿sí?
¿sí? Y uno de esos maestros es Matsu, que desarrolla su actividad entre 709 y 788, y él es conocido por provocar la conmoción, o sea, él quería provocar la conmoción en sus discípulos para que alcanzaran este despertar de forma inmediata. Este tema de los patriarcas, quería comentar. El patriarca es como el primer iniciador de ese linaje, porque lo que pasa en China, que es muy común, es que hay distintas escuelas y muchas se nuclean a veces alrededor de determinadas personalidades que inician un linaje, una transmisión. Hay muchas más de las que yo les conté ahora en este ratito, pero me parecía que no tenía sentido atomizarlos con miles de escuelas chiquitas que tampoco tuvieron tanta trascendencia en la historia del budismo en China, pero sí me parece importante nombrarles estas como representantes y además de estas últimas dos que estamos hablando, además de la práctica, las otras mucho más centradas en el discurso, ¿sí? Y bueno, y que después además no dejan de existir por completo, pero casi, digamos, se desvanecen. Bien, Matsu podría ser reconocido como un patriarca, ¿no? Y lo mismo Bodhidharma. Después hay otro método que usaban ellos, que es el que les puse ahí, el de casos públicos, que parece una cosa muy como de abogado, ¿no? Y sí, es tal cual, los que pensaron que era como de abogado están en lo correcto. Hace referencia al sistema legal chino, Gong-An, se llaman, y ¿en qué consisten? Son afirmaciones, que acá tengo unas también para comentarles, para leerles. El maestro pregunta, ¿no? Esto lo iban anotando, se quedan como dichos anotados o diálogos de encuentros, y van siendo como un canon también, un conjunto de afirmaciones que van quedando para la comunidad. Y es una pregunta, ¿qué es el Buda? Y el otro responde, 3 libras de vino. O también otras más escandalosas, de naturaleza más escandalosa, como, perdonen acá la expresión, pero no es lo que dice, ¿qué es Buda? Y otro dice, una mierda seca. Entonces, perdonen nuevamente la expresión, pero está traducido así y me parece que está bueno mantenerlo, porque por eso mismo, por la naturaleza, cuando algo revolucionario, algo como no contestatario, como algo que genere, que te mueve, ¿no? Que te dicen eso y quedas sorprendido, ¿no? Te saca de tu zona de confort y te lleva, digamos, de cierta forma a desdoblar, digamos, a dejar de controlar todo con la mente y trascender las palabras, porque esa es la idea además del mismo Chan, ¿no? Las palabras también en un momento se quedan cortas, entonces hay que trascenderlas, ¿sí? Entonces por eso ahí les puse esto del quiebre de la personalidad, en ese sentido, en descolocar a la persona, en descolocar al discípulo, ¿sí? Y llevarlo a eso, ¿no? Al extremo, ya sea con estas palabras, con estas afirmaciones tan fuertes, o a veces también con golpes, ¿no? Con físicas, ¿sí? Y esta idea justamente de ir más allá del discurso, que me parece que es súper importante, porque lo que quieren es que llegar a la mente más allá de la lógica, para experimentar de forma directa la realidad, sin intermediación, digamos. Justamente está como desconfianza en el lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando ellos hablan de la meditación, porque no es que no hay que hacer nada y hay que andarse pegando por ahí, no es la idea, digamos, de irse pegando por el mundo, pero en parte la meditación que practican no es para, no sé, por ejemplo, calmar la mente, ¿no? Como uno podría decir, en parte que tiene de cierta forma tiene ese rol la meditación, sino que en el caso del budismo Chan, la meditación tiene que ver con experimentar de manera inmediata y existencial la vacuidad, o sea, el vacío. La idea es aniquilar todo pensamiento y trascender. Entonces, hay actividad meditativa, no es que no se medita, no es que no se hace nada, pero está esta idea de que el momento de despertar es un momento intenso y único, se da ahí. En cambio, Shen Shou planteaba una idea de un camino gradual, ¿no? De ir estudiando, de ir discutiendo las escrituras, ¿sí? Que
quizás en un momento sí llega en un último momento al abandono de la palabra, pero no empieza ahí, ¿sí? No está ahí el inicio, ¿no? Es el final del recorrido, digamos, en el modelo gradual, digamos, de purificación. En este otro modelo hay una idea más, además de que nuestra naturaleza de cierta forma es imperturbable, ¿no? Eso sobre el Chan. Y ahora les quería comentar también del budismo tibetano, que es otra también escuela, tiene bastante, ¿cómo es? También arraigo en la sociedad china. Bien, y ahí vamos a tener varias cositas para hablar. Una es que, de cómo surge, lo mismo, ¿no?, que hablamos con el budismo chino. La idea es que Songtsen Gampo es uno de los 3 reyes religiosos en el Tíbet. Y bueno, él vive ahí entre el 618 y el 650, y es un primer rey que se casa, se cuenta que él se casa con una princesa nepalesa y con una princesa china. La princesa china se llama Wen Cheng. Y ella es la que, a través de ella, es que llega, digamos, el budismo a el Tíbet, o sea, a través de esta princesa. Y luego se hace una misión, el rey manda una misión, digamos, a la India, en busca de escrituras, y esa misión vuelve, y se supone que de allí se trabaja la escritura del lenguaje tibetano. El lenguaje tibetano hasta ese momento no tenía escritura y se escribe para poder transcribir los sutras. Por eso es un lenguaje que está muy inmiscuido con lo religioso, sin duda, porque es una escritura, en definitiva, empieza siendo una escritura religiosa, y para poder traducir y poder expresar, digamos, estos sutras que habían traído de la India. La segunda personalidad muy, muy importante que nos interesa es este otro rey, segundo rey, que es Sri Songtsen, que vive entre el 740 y el 798, y él invita a un maestro que se llama Padmasambhava, que también es muy importante Padmasambhava, porque a partir de él después van a empezar a surgir las distintas escuelas o sectas, digamos, dentro del budismo tibetano. En esa época de este rey se construye el monasterio que se llama de San Miguel, y allí se supone que tiene lugar un debate entre un monje chino que se llama Hayan y un maestro indio que se llama Kamalasila. Y curiosamente, fíjense, uno representa el enfoque gradual y el otro representa el enfoque inmediato y súbito. El que representa el enfoque inmediato y súbito es nuestro amigo monje chino, porque tenía una influencia del budismo Chan, de tipo Chan, ¿sí? Y el otro maestro no representa esta cuestión más gradual, ¿no? Se supone que de este debate termina ganando, digamos, termina siendo considerado victorioso el monje, el maestro indio, ¿no?, Kamalasila. Entonces, desde allí se adopta, digamos, que siempre en las siguientes traducciones del budismo en el Tíbet se traen en general desde la India. Pierde un poco ahí la conexión con lo que es el resto de China, ¿sí? Viene más bien del lado de la India. Y ahí tienen, si bien hay varias, lo mismo, también hay varias escuelas, ¿no?, o sectas, como quieran llamarles, pero les quería mencionar, a mí, para no llenarlo de datos necesarios, les quería mencionar dos que me parece que son las más relevantes en el sentido. Una es la de Nyingma, que es fundada justamente, está fundada en los primeros linajes y las traducciones de las escrituras budistas del sánscrito al tibetano en el siglo VIII, y justamente se dice que es Padmasambhava quien, digamos, empieza, digamos, con esta secta escuela.
dentro del budismo, ¿sí? Ellos además, bueno, se plantean como la secta más antigua, por lo tanto, y ahí hay también un interesante rol de la mujer, y esto tiene que ver con que tiene mucha influencia de lo tántrico. Padmasambhava tiene una gran influencia del budismo tántrico, que si bien pone mucho énfasis también en el vacío, la idea de la vacuidad, habla de la trascendencia de la vacuidad a través de la unión con lo que se llama muchas veces una consorte. Y una de ellas, una de esas consortes es Yeshe Tsogal, otra fue Achikla Brown, son distintas mujeres que van adquiriendo además el título, digamos, de Dakini, que son mujeres que tienen, digamos, cierta cualidad mágica y también alcanzan la iluminación, y a través de la unión, que muchas veces es una unión sexual, que no tiene por qué ser física, muchas veces es no meditativa, se alcanza, se trasciende, digamos, y se alcanza la comprensión mismo también. En esto sí, tiene la misma idea que en el budismo, en el resto de las escuelas, que es del vacío y del no yo, digamos, ¿no? La trascendencia y el lograr la vacuidad, lo único que se logra, digamos, a través de distintos métodos, digamos, de cierta forma. ¿Sí? Y ahí tienen, en la figura de la derecha está Padmasambhava, una representación de Padmasambhava, y debajo está esta figura que les contaba, que son Nadakini. Y bueno, a los que les interese, o las que les interese, el tema del género, me parece que es algo también interesante de bichar allí, porque hasta donde sé, tienen una preponderancia que, bueno, hay que investigar qué quiere decir esa preponderancia, ¿no? Si es en función del hombre o no, o si es efectivamente, ¿no? Un lugar de trascendencia en una, no sé si llamarlo igualdad, ¿no? Pero digamos, de una importancia también, y la comprensión del cuerpo de la mujer no como un objeto o una herramienta nada más. Pero bueno, son cuestiones a investigar que me parece que son interesantes también. Son Dakinis. Incluso, bueno, incluso Achikla Brown, que es una de ellas, instaura una nueva corriente dentro del budismo, que es el Chodo, que quiere decir cortar, cercenar. Y bueno, esa, de vuelta, hasta donde sé, es la única creadora mujer, ¿no? de una corriente dentro del budismo, ¿no? No sé de las demás, del budismo. Y después, por último, la otra que les quería comentar es la Gelu, que fue fundada por Tsongkhapa, y también pone, pero es mucho más nueva, si se fijan, no es mucho más nueva, es la más nueva en realidad, y y también se centra, digamos, o trabaja en el reconocimiento del vacío, y se genera allí algo también interesante, que es la idea de que hay dos verdades, digamos, que también lo trabajan dentro del resto de otras escuelas dentro del budismo, esta idea de que hay una verdad relativa y una verdad absoluta. Una verdad relativa en el sentido de nosotros hablamos del yo, todos decimos yo soy, ¿no? Y los budistas también dicen yo soy, y hablan del yo, pero lo dicen en un término figurativo, no es el término último, sino que lo usan porque lo tenemos que comunicar en el mundo. Acuérdense del ejemplo que nombrábamos del carruaje, ¿no? Esta es la misma idea, como si fuera del carruaje. Si hablamos del carruaje, sí, pero ¿existe el carruaje en sí mismo como entidad separada de sus partes? No, no existe. Esto es lo mismo, o sea, hay una verdad que es relativa, que tiene que ver con la comunicación diaria, y otra que tiene que ver con algo más profundo, que en realidad ahí sí no hay yo, ahí sí está el vacío, ¿no? Toda esta cuestión. Se los menciono porque me parece que es interesante, porque allí hay un gran desarrollo dentro del budismo, de la filosofía y la lógica, esta cuestión del juego de las palabras, el uso del lenguaje, la importancia del uso del lenguaje para categorizar la realidad, que en definitiva tiene mucha conexión también con algo que se ha hecho desarrollo en Occidente, que es la idea de Foucault y algunos franceses, del construccionismo, ¿no? Que la realidad es una construcción, ¿no? Que no hay algo inmanente, que no hay, por ejemplo, piensa en las aplicaciones de esto, ¿no? Que no hay una distinción sujeto-objeto, ¿no?
muchas veces también la filosofía más típica, Descartes, ¿no? Todo es yo pienso, luego existo, ¿no? Esta cosa de yo soy ahí y hay cosas que yo percibo separadas de mí, ¿no? En este caso se está borrando esa distinción, porque si no hay un yo, tampoco hay objeto, en definitiva no hay nada, no existe nada de eso. Son todas partículas interdependientes, ¿sí? Y interdependientes, pero en esa microunidad, digamos, de cierta forma, conexión. Pero después todo lo demás son constructos sociales que nosotros usamos para manejarnos en esta realidad relativa, valga la redundancia, pero si tuviéramos el lente, digamos, del despertar, que es lo que tiene Buda, ¿no? Que acuérdense que esto, ¿no? Buda es el que despertó, el que ha despertado, hay muchos Budas en realidad, ¿no? No hay uno solo. Siddhartha Gautama es la persona histórica, ¿no? Pero Buda es un término y que ha despertado, y en realidad si tuviéramos el lente de Buda, veríamos de forma distinta, concebiríamos de forma distinta, ¿no? En la medida en que concebimos que acá estoy yo y allá están los objetos, y entonces esto genera todas estas cuestiones, todas estas problemáticas, ¿no? De apegarme, de sufrir. Hay una frase que ya la han escuchado, pero esta idea de que el Buda dice bueno, que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es optativo. O sea, el sufrimiento lo generamos nosotros. Es algo que generamos a partir de este apego, de estas ilusiones, de estas cuestiones que en realidad eso en un nivel relativo sí están, pero el problema es cuando nosotros confundimos los dos niveles, el relativo y el absoluto. Entonces vivimos en una ilusión, vivimos en un autoengaño. De ahí estos venenos, ¿no?, que nombrábamos. Son algo que se genera y nos generamos nosotros como, individualmente y como sociedad también, ¿no? En la medida en que alimentamos esas cuestiones, y las seguimos retroalimentando, entonces, bueno, nos lleva a nunca salir, digamos, de esto que decíamos que era la rueda de samsara, ¿no? Siempre estamos en esa rueda, ¿no? Naciendo y renaciendo y volviendo al ciclo, porque, bueno, no podemos escapar en función de los apegos que tenemos o de las aversiones, ese fuego, digamos, que no cesa. Y en este caso, en la secta de los Gelug, lo que profundiza y habla mucho es esta idea de esas dos verdades. Juegan mucho con las verdades. Y allí se da mucho, sobre todo en esta secta, o escuela, el debate. Por eso es tan importante el debate. Y eso pone mucho más énfasis en esta cuestión más lógica, ¿no? Y si bien, ¿no?, nosotros decíamos, se eliminó, ¿no?, dijeron, no hay camino gradual, y rechazaron el súbito, ¿no? Y abrazan a lo gradual, ¿no?, en este debate que decíamos que se dio en el monasterio de Sangye, pero hay mucha lógica, pero en definitiva, muchos de ellos, Tsongkhapa también lo plantea, y Gorampa, que es otro maestro que discute con él, que el momento último igualmente debe trascender la lógica. Igualmente, el momento último es inasible con las palabras, con el discurso. Y tiene sentido, por lo que nosotros estábamos charlando, ¿no?, que en realidad es en definitiva lo que lleva al mismo Chan. También esa misma realización, ¿no?, de que el lenguaje no alcanza y se queda corto. Lo único que lo hacen sin pasar por todo este proceso de lógica y discusión, de juego del lenguaje, en definitiva, ¿no? Que es lo que hacen, los budistas les encanta el juego del lenguaje. Es más, hay una escuela que es la de los logicistas, que se basa en todas estas cuestiones, ¿no? Nagarjuna un poco también trabaja mucho con el tema del lenguaje, el juego del lenguaje, pero bueno, pero sobre todo son estos maestros tibetanos que trabajan mucho con el tema de la lógica también, ¿no? Independientemente de esto, de que después renuncian de cierta forma, ¿no? Bueno, no sé si que renuncia la palabra, pero sí, que rechazan que el último momento sea de la lógica también, ¿no? Bien, eso fue como presentación general espero no haber sido un super embole, todavía nos quedan cosas, pero hasta acá, no sé, si tienen alguna duda, si algo les genera, ¿no? Esto fue como una gran introducción, porque bueno, no sabía también hasta qué punto ustedes también tenían alguna noción previa asumí que no tenían ninguna noción previa al budismo, entonces bueno, también entender esto un poco, ¿no? De que es una religión es una religión extranjera, que eso también ahora vamos a ver que genera algunos temas, pero que fue adoptada, y en un principio fue adoptada súper
daoísta, ¿no? O sea, con los términos que serán conocidos, bueno, y después se va transformando y hoy en día, y en ese momento también, ¿no? Es un pilar dentro de la cultura china. Bueno, si conocen la Shaolin, ¿no? Es un templo también de guerreros, de monjes guerreros budistas. Capaz que hice algo mal ahí cuando hablé, no sé. Perdón, trataré de moverme menos. Capaz que es eso. Bien, esto que le decía de los monjes guerreros budistas. Shaolin es justamente un lugar allí de monjes guerreros. Ay, sí, Liliana, perdón, Liliana. Sí, no sé cómo, ¿qué se pueden silenciar, verdad? ¿Me querías decir algo? ¿La manita levantada es eso? No logro escuchar, si alguien me está diciendo algo, no me doy cuenta. No. No, ahí bajo la mano. Sí, capaz que se... Está. Capaz que se equivocó. No pasa nada. Antes la llevo, bueno, ahí me matas un poco, no sé si ya eran antes, me parece que no, pero habría que investigar más el origen ahí de los Shaolin, de los monjes Shaolin budistas. Porque Bodhidharma no tiene que ver con el desarrollo del budismo Chan, yo creo que ellos responden a esa corriente, pero había un proto, digamos, el Chan, que también estaba ahí en el medio, no lo tengo claro, digamos, a eso. Pero sí me parece interesante esta cuestión de que así como hay monjes budistas guerreros, hay monjes taoístas guerreros, y muchas veces tiene que ver con que no tenían una conexión con el Estado, no eran una religión, ya que estoy como curiosidad, pero no era una religión oficial. Entonces, muchas veces tenían que defenderse a sí mismos. Entonces, tiene una finalidad muy pragmática también. No digo que sea la única, ¿no? O sea, claramente tiene que ver con la meditación activa, pero además con una cuestión de autodefensa, ¿no? Que es otra cuestión que interesa conversar con ustedes, que es el vínculo de la religión y el Estado, ¿no? Es como ve el Estado la religión, a través de las distintas etapas. Las corrientes del budismo en India, no tan diferentes en realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de una de las escuelas, en Weishi, hay algunas escuelas que son como, son deudoras de, no sé si deudoras es una palabra, como herederas de el Yogacara, que es una corriente india, más idealista. O sea que muchas de ellas tienen, vemos el antepasado, digamos, en escuelas indias y de budismo, sin duda, sí. Nosotros solo hablamos un poquito más de Nagarjuna porque es como la más influyente, pero después hay muchísimas, esto que les digo yo, Yogacara, Sarvastivandis, que tienen, se reflejan en las corrientes chinas, que se toman de allí, porque hay muchos sutras, los sutras se traen, ¿no? De allí, y después hay otros que esto que les decía, que se conservan solamente en chino, y hoy en día, ¿no? Entonces tenemos sabemos que existieron porque están en China, ¿no? Y hacen referencia a otro, ¿no? A otros maestros indios, pero en realidad no. El budismo zen es el budismo Chan. Lo que pasa es que el budismo, los japoneses se ve que tienen más prensa porque todo el mundo sabe lo que es el zen y nada el Chan, pero en realidad el budismo Chan es el que luego se llega a Japón y es zen. Pero el origen del budismo zen japonés se debe a, o es gracias a, el budismo chino Chan. Eso es. Sí, después el budismo en Tailandia también, ojo, el budismo en Tailandia es el Theravada, ¿no? Es un budismo mucho más tradicional. No reconoce esta idea que decíamos del bodhisattva, ¿no? De no alcanzar
no extinguir la llama hasta que todos los seres sintientes hayan extinguido la llama. Esa idea es bien Theravada y es sobre todo lo que predomina en lugares como Tailandia y otros lugares del sudeste asiático. Bueno, Gonzalo, la pregunta sobre el tema de que China aprendió por el taoísmo, yo creo que en principio sí, porque claro, o no sé si aprendió, digamos, porque fue posible emparentarlo con algo que ya era conocido de cierta forma. Pero no es que el budismo sea una variante del taoísmo, ¿no? Ni que los chinos piensen que el budismo y el taoísmo es lo mismo. Las diferencias después sí se iban marcadas. Después se trabajó en las diferencias. En esto que te decía, cuando se empezó a hablar de la transliteración, cuando Kamarajiva empieza con la transliteración, ya no es solamente, ¿no?, traducir el término, sino transliterarlo, entonces se va viendo cómo en realidad es una doctrina separada del taoísmo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, el taoísmo reconoce la armonía en los seres y la unidad y todo esto, que eso es bien distinto a lo que es la idea base del budismo, ¿no? Entonces, son bien distintos. Yo creo que sí en un principio tuvo una cercanía, fue habilitada también por esto de que fue algo conocido, ¿no? Si yo translitero todos los términos, nadie entiende nada, porque no hay nada para asociarlo. Pero fue asociado con algo que estaba muy arraigado, como el taoísmo, y después se fue haciendo su lugar propio también, ¿no? Construyendo como una doctrina separada. Y también... y también muchas veces se lo asocia, pero esto ya es interpretación de algunos autores, de que el budismo proliferó también cuando había más desasosiego, en momentos donde el imperio estaba más quebrado, o había más conflictos, digamos. Porque también muchas veces puede sonar un poco, no sé si pesimista, pero sí de desapego, ¿no? Esta cuestión de desapegarse de la realidad, que también muchas veces algunos autores lo han asociado incluso al taoísmo, con la actitud de ser un ermitaño y de desapegarse de la sociedad, ¿no? Bueno, también quizá por eso se explica el cierto éxito del budismo también. Y como último, quería hablarles un poquito de este tema de la vida religiosa, de este vínculo Estado-religión y de qué pasa con los templos, cositas así. Simple nomás, porque bueno, tampoco quiero comenzarlo con todo, pero sí me parece que son cuestiones para que nos queden ahí como pensando, porque también nos tocan a la sociedad uruguaya, como característica, por ejemplo, de los templos, en muchos otros lugares, en Asia, se pide, los monjes piden, mendigan, con el cuenco, salen con el cuenquito y piden. En el caso del budismo en China no se pide, sino que se reciben donaciones. Por eso la importancia de tener un patrón o alguien que haga mérito, digamos, a través de la colaboración. Eso es muy importante. Otro rasgo interesante es el vegetarianismo, que en realidad no está escrito estrictamente en el Vinaya, en las reglas, pero sí son vegetarianos. Los monjes, el budismo adquiere ese rasgo en su expresión. Tiene que ver también con esto de la vida, ¿no? Y del sufrimiento, de no hacer sufrir, no tener una conducta, ¿no? La recta conducta. Es una forma de interpretar esa recta conducta, ¿no? Como el no sufrimiento de otro ser sintiente. ¿Sí? Y otro tema interesante es el vínculo que tenían con la tierra donde estaba el templo, ¿no? Y la idea de que eran dueños de esa tierra. Y eso muchas veces también a nivel de la sociedad, internamente, generó conflictos también, ¿sí? Porque bueno, ellos poseían la tierra. Y en algunas etapas, donde el budismo estuvo más comprometido, había también mucha corrupción, en ese sentido, porque se acumulaba riqueza y eso daba lugar también, ¿no?, a los deslices en la disciplina, ¿no? Esa disciplina ya no era tan respetada, y hay muchos lugares donde el budismo es rechazado también, y la sociedad también ejerce como un control sobre el budismo, ¿no? Como decir, bueno, no debería este camino, no es que marca otra cosa, porque estás en esta situación, ¿no? Y justamente, hablando del vínculo entre lo que es la sociedad y el budismo, en general, la sociedad en general, está esta idea de que
si bien prendió mucho, también en un principio tuvo también conflictos por el tema de la estructura familiar, porque veíamos que para los chinos la estructura familiar es súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los monjes? No tienen familia, ¿no? O sea, son célibes. Esperen que las donaciones también no tienen gracia. No es que haya una jerarquía entre los practicantes, no hay una preferencia, simplemente que no hay una preferencia con respecto a los monjes. En el templo no es que los miran mejor o tienen un espacio privilegiado, pero sí es cierto que al donar o al colaborar acumular mérito. Y ese mérito, lo que les decía, son como esas buenas acciones que ayudan a, digamos, a salir de la rueda, ¿no? Entonces eso es importante. De cierta forma, no es que sea jerárquico para con los demás, sino para con uno mismo, ¿no? Que hace que uno se acerque, digamos, y como persona que no monje, digamos, pueda caminar hacia ese despertar, ¿no? Porque bueno, ahí ustedes tienen que hacer esta distinción, ¿no? De la comunidad, de lo que es el monje, el practicante, ¿no? El tipo que está en el templo, que vive en el templo, y el que después, nada, simplemente es una persona que trabaja, que va, que viene, y bueno, y es budista, se define como budista. Bueno, ¿qué hace a una persona ser budista? Bueno, en parte justamente estas cuestiones, o sea, estos actos piadosos, digamos, de mérito. Muchas veces además, por ejemplo, que veíamos en las cuevas de Dunhuang, que estábamos hablando ahí al principio, están retratados en pinturas, aparecen, entonces también es una forma de trascender, ¿no? Es una forma de trascendencia. Entonces ahí, eso, no es que haya una jerarquía entre las personas, pero sí para con uno mismo tiene esta ayuda, este aspecto muy positivo, de ponernos en un lugar distinto. Ya voy con eso. Hago un breve comentario más sobre el tema de hasta dónde rompen con la estructura familiar, que es bien interesante, porque incluso los monasterios pasan en muchos momentos a ser como un espejo de la vida tradicional en la familia china. Entonces se reproducen también dentro del monasterio las jerarquías y las estructuras, como que hay un monje padre, digamos, ¿no? Entonces, también cumplen distintos roles y parece que fuera una gran familia. Que eso es bien de influencia de lo que es de la sociedad, de lo que es China, ¿no? Y la importancia que tiene para China la familia. ¿No? Que decíamos con Confucio, la familia es tan importante. Bueno, tanto que incluso permea el monasterio. Muchas veces los monasterios tenían estas estructuras tan, que parecían familiares en definitiva. No son familia, pero parecían, ¿no? Ahí el monje era el padre, que oficiaba de. Entonces, de cierta forma se reproduce esa estructura familiar. Y más allá que no eran sus hijos biológicamente, ¿no? Los monjes más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pero terminaban siendo algo así. Y después está el tema que también en muchos momentos, vinculado con el ser dueños de la tierra, que generó debates, incluso otro debate que se hizo también en la sociedad china fue si los monjes debían hacer el koutou, ¿no? la reverencia al emperador. Ahí hay muchas cuestiones, y una de ellas es esta de la exención de impuestos, o sea, no tener que pagar impuestos. Eso era toda una discusión, porque bueno, también en China se valora también el aporte, ¿no? Colectivo. Entonces, bueno, ¿en qué medida, por qué tenían que tener este privilegio? Y bueno, y qué aportaban también a la vida en la sociedad, qué rol cumplían en la vida en la sociedad. Y bueno, ¿cómo conviven estas tres filosofías? Conviven de una manera increíble. Yo, de verdad que se ve en cosas, en detalles, en cosas a veces tan mínimas y no tanto, pero conviven, ¿no sabes? Armónicamente. Los chinos practican, y ya te digo, esta señora y muchos otros, sí, claro, exacto, va a buscar las escrituras. Muchos otros tienen un altar, le rinden un tributo a Buda, a uno de los Budas, ¿no? O sea, el de la compasión, y a su vez, cuando toman agua, por ejemplo, toman agua tibia o al tiempo y no fría, porque eso tiene que ver con la creencia del taoísmo vinculado con el fuego y el calor, y el yin y el yang, y cómo balancearlos. Entonces eso es muy taoísta en un sentido, y después son buenos hijos, cuidan de sus padres por la piedad filial. Entonces,
están ahí las tres. Y yo creo que tiene que ver con que las tres son muy antiguas y están hace mucho tiempo conviviendo en la sociedad china. No son de hace 2 años, son, como decimos siempre, milenarias. Entonces están, es como que están en la matriz. Incluso el rechazo primario en un momento, ¿no? Cuando se da esta cuestión del siglo de la humillación, ¿no? Y empieza el movimiento del 4 de mayo, que rechaza la tradición, incluso allí es imposible, o sea, negarla absolutamente. No lograron, no se logró en ningún momento, nada triunfó de forma tal que dijera, rechazamos, incluso lo que dijeron, rechazamos la tradición, no lo lograron. Y está allí muy presente y muy viva. También lo vemos en el Partido Comunista, que es de raigambre, ¿no? De, bueno, maoísmo, o sea, que responde a una ideología de base marxista, pero también es marxista a lo chino, digamos. Y eso me parece que es muy rico también. Integra estos elementos también, estos distintos elementos de la cultura milenaria, ¿no? Que tienen. Y bueno, me alegro que sea experimental y que sea, a veces deja muchas dudas, ¿no? Sin duda que es pero bueno, a veces a uno le parece que es inabarcable y en realidad no es, siempre hay un haz de luz ahí para arrancar y empezar como a escarbar, ¿no? Y a investigar y bueno, la idea de estas charlas por lo menos era hacer eso, ¿no? Era hacer ese hilito que a ustedes les permitiera como, bueno, si quieren profundizar, obviamente que está, es justo que podamos a seguir charlando juntas y juntas con los que quieran de estas 10 clases. Y además eso, bueno, y si no tienen tiempo, no, bueno, pero están esas líneas, van y buscan y van rascando y encontrando. Y por último también les quería, 2 cositas. Una, con respecto a la influencia, además del budismo, súper importante en lo que es el neoconfucianismo. El neoconfucianismo toma mucho del budismo también, en la idea del principio, de la realidad, de lo vacío. Ahí hay una gran influencia también. Y en lo que se llama el neodaoísmo, con lo que se conoce como la escuela de la oscuridad, que, por ejemplo, de la escuela de la oscuridad pertenecía a Wang Bi, que el Lao Tse que tenemos nosotros, el Dao de Ching que tenemos nosotros es la versión de Wang Bi, la versión recibida de Wang Bi. Entonces, él es, por ejemplo, de la escuela de la oscuridad del neodaoísmo y toma muchísimo del budismo. O sea que a esto voy también para comentar y contestar también un poco más a la pregunta que me hacían hoy, y que no es solamente que el budismo entró porque se parecía al daoísmo, sino que además después se desarrolló como doctrina propia y transformó también, transformó lo que son las otras escuelas de pensamiento. Las influenció también y les dio un giro nuevo, ¿sí? Entonces se transformaron mutuamente y eso también es lo interesante, cómo unos y otros se van transformando y modificando. Y por último, bueno, hay un montón de comunidades, hoy en día también, y en Uruguay hay comunidades que son budistas, hay organizaciones budistas en Uruguay. Bueno, no sé si ahí quiere pasar algún aviso o comentar algo, alguno de los miembros, no sé si están hoy, o se animan o quieren compartir, pero bueno, sepan capaz que si después se puede compartir en el chat, no sé si queda en algún lado, esta de cuáles son las organizaciones budistas que hay en Uruguay. Ay, no te escucho. Conectados, por eso. Está. Ahí va. Bueno, pero bueno, hay una. Si buscan, la van a encontrar. Si buscan, pues obviamente la encuentren. También hay otras. Está esta, que es que por lo que entendí, tiene origen en Taiwán, ¿verdad? Una comunidad budista que se origina en Taiwán. Creo que era Po Wang-Yang, si no me acuerdo mal. Que bueno, que ha construido muchos monasterios en todo el mundo a través de una sociedad que es la Sociedad Internacional de la Luz de Buda, pero ahí no sé si es la misma, ¿no? Pero bueno, nada, sepan que hay, ¿es esa? Sepan que hay, no, sí, hay otras también, ¿no? Pero digo, sí, no sé, nosotros conocemos es esta. ellos por conocimiento de gente que ha llegado al instituto. Pero sí, hay muchas. Sí, digo para que, ahí va, Soka Gakkai, que es japonés, pero nada, eso, sepan que bueno, que hay también personas que practican en Uruguay, practicantes del budismo, que también a veces está bueno
acercarse y charlar y ver, bueno, de qué va también, cómo viven ellos la práctica. También acá tenés otra curiosidad, ¿no? De cómo la viven en un país que, bueno, que no tienen un templo o lugares cercanos, ¿no? Para practicar. Que bueno, con esto por ahí estoy terminando. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta más o algún comentario. Muchas gracias. Y bueno, a todos por ahí que fueron comentando cosas tan... Hola, Hola, sí. hola, Hola. ¿Cómo anda, Jim? muy bien. Bueno, quería agradecerte por tu gentileza haber participado en esta serie de charlas. Creo que con los 3 elementos básicos del pensamiento chino, que a pesar de que todos los chinos profesan en forma religiosa a esos 3 movimientos, pero son los 3 elementos que conforman la vida de los chinos durante estos 2000 años. Bueno, el budismo no es tanto, ¿no? Pero evidentemente cada chino tiene en su conformación filosófica los componentes de esos 3 grandes pensamientos. Muchas gracias por haber venido. Espero que podamos organizar el curso que en forma más detallada sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy amable. Muchas gracias. Gracias, profesora, a ustedes también por haber abierto el espacio, por dar la posibilidad. La verdad que estoy súper contenta. Nunca me imaginé que podría estar hablando de estas cosas que me apasionan tanto en Uruguay. Me hace muy feliz. Evidentemente es una alegría que el instituto en sus pocos años de existencia poder tener este tipo de charlas, que justamente es un poco la misión nuestra, no solamente enseñar el idioma mandarín, sino fundamentalmente introducir la cultura china en esta sociedad que sobre China tienen aún muy pocos conocimientos. Bueno, muchas gracias por tu presencia y gracias a los demás que han participado a esta serie de charlas. Creo que vamos por más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias Carla, gracias a todos. No se quedó Joaquín Osimani ahí con la mano levantada. Sí, Ahora no sé si estoy querés- acá, estoy acá. No, yo tenía una pregunta que, bueno, yo soy vegano, entonces el tema bueno, del vegetarianismo, bueno, la relación con los demás animales, más allá incluso del consumo de carne, es algo que nos interesa mucho, ya que en Asia es como desde hace muchísimo tiempo antes que en Occidente, como que ya se planteaban estos temas. Y siempre tuve como una duda, una confusión con el tema del budismo, porque hay algunos que sí son vegetarianos, otros que no. Incluso ahora muchos se están haciendo también veganos, o sea, dejando de consumir todo tipo de producto de origen animal, también por las mismas raíces, ¿no? De no causar sufrimiento a los otros animales. Y quería saber si tiene algo que ver con las distintas escuelas, o si todas las escuelas más o menos tienen una misma postura, y después depende de cada practicante si son vegetarianos o no. Y creo que en algún momento había escuchado que los monjes sí son vegetarianos, pero no todos los practicantes. Pero no sé si ahí tenés algo más claro para aclararme. Bueno, los monjes sí son vegetarianos, los practicantes no tienen por qué necesariamente serlo, aunque la mayoría sí, pero ojo que ahí capaz que la confusión viene dada porque dentro del budismo chino los tibetanos comen carne, no son vegetarianos. Entonces ahí tienes una distinción, los monjes tampoco, ¿no? Ah, mira. Entonces después, dentro de las otras ramas, como que se comparte eso de... Sí, hasta donde sé, sí. La idea de ser vegetariano, digamos, sí. Ta. Sí. Bueno, gracias.